Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, en estas lamentables condiciones que muchos estamos viviendo de aislamiento, ¿no? O de estar encerrados en nuestras casas, que a lo mejor a algunos no nos gusta mucho, a otros sí, pero bueno, en fin, la idea es que todo esto pase rápido. Espero que se encuentren bien, principalmente sus seres mayores, sus abuelitos, sus papás, cuídenos mucho, cuídense ustedes, mantengan su distancia, lávense las manos y todo eso que ya siempre les han repetido infinidad de veces. Bien, entonces la idea de esto es continuar con nuestro curso. La idea era que el día de hoy, miércoles, ya ustedes, este, pues estuvieran eh, pichándome un café, ¿verdad? Cooperándose por un café y iría alguno de sus compañeros a comprarlo, pero lamentablemente no se puede todavía. Entonces vamos a continuar con la clase. Esto de esta cuarentena, pues nos recortó mucho nuestras clases. No se puede hacer el trabajo como uno quisiera, por lo cual también por ese lado yo de alguna parte les pido una disculpa, porque vamos, no ha sido la clase como tendría que ser. Como saben que son de alguna manera mis clases un poco dinámicas, platicamos a gusto, comentamos las obras, las dudas, etcétera, pero bueno, lo último que vimos fue algo, nada más algo de las exposiciones universales. Como pudieron haber visto, esos videos apenas comenzaban. Por suerte el primero, y por eso se los dejé el primero, es una introducción a todo, digamos, a todos los videos, que son como 9 o 10 videos de exposiciones universales, donde resumen más o menos todo, o más o menos lo que se va a ver en los otros capítulos. Pero principalmente estas exposiciones eran unas exposiciones que se hacían para presentar de una manera ostentosa, y presumir al mundo las nuevas tecnologías o los nuevos materiales, o incluso en muchas, pues como ya ferias más actuales eran más culturales, incluso se presentaban alimentos, vestimentas, eran unas exposiciones muy grandes. Pero arquitectónicamente lo que nos trajo esas exposiciones fue precisamente un lenguaje arquitectónico muy particular de la época, como eran las estructuras de acero o el acero. Llegó, como ya saben, Fidel, me parece que fue, si no me equivoco, nos expuso la revolución industrial, cómo llegó a cambiar, a ser un parteaguas en muchos aspectos, no nada más en la construcción. La economía cambió por completo, se generaron nuevos empleos, se generaron nuevos espacios, etcétera. La revolución industrial llegó a darle un golpe muy fuerte a la humanidad. Entonces, estas exposiciones nos trajeron eso, ¿no? El, el, el conocer más de nuevos materiales, nuevas edificaciones, e incluso, ¿por qué no? También se presumía el poderío de las naciones, ¿no? Llegaba cierto país con cierto edificio a exponer y imponía, ¿no? Pero bueno, lamentablemente ese era un tema muy importante que podríamos ver, pero más o menos, si tienen la intención y tienen tiempo en esta cuarentena, sigan viendo los videos. No se lo voy a pedir ya como trabajo. El trabajo final va a ser otro, o el de este parcial va a ser otro, pero sigan viendo los videos, sigan viendo las, eh, las exposiciones universales, que son muy interesantes. Bueno, tendríamos que ver más temas, hubiera sido más interesante ver más temas, pero ahorita nada más me voy a enfocar a dos que son importantes en la historia de la arquitectura. Y uno es uno que están viendo aquí en la pantalla del video, que ya les había yo comentado, ya habíamos platicado en alguna ocasión, que es el estilo internacional. Este estilo internacional surge del modernismo, y después aquí ya se conoce en América como el movimiento moderno o estilo internacional. Acuérdense que les planteé que el modernismo es esto que expusimos el parcial pasado,
el Art Nouveau, la Art Deco, el de Style, todos estos estilos forman parte del modernismo europeo, de los que estaban hartos de lo clásico, estaban hartos de siempre lo mismo, y llegaron a traer cosas innovadoras, diferentes, que el Art and Craft, que de alguna manera rompieron estilo, ¿no? Pero después de eso surge un estilo, y principalmente ya después de la Segunda Guerra Mundial, surge un estilo muy importante, que es un estilo muy universal. La idea de los arquitectos, de los creadores, era que este estilo funcionara en todo lugar donde se diseñara, en todo lugar donde se colocara, donde se hiciera, se proyectara. Este estilo tendría que funcionar. Entonces surge esto del estilo internacional, que acá, te digo, en América lo utilizamos mucho, o lo catalogamos como el movimiento moderno que llega. Y este estilo internacional pues tiene sus características, ¿no? Entonces, ¿qué más o menos que es? Vamos viendo y vamos checando cada cosa. El estilo internacional, bueno, es un conjunto de arquitecturas que comparten las características formales más puristas del movimiento moderno. Acuérdense que el movimiento moderno, este modernismo, pues viene de Europa, pero aquí nos vamos a lo más purista. Vamos a eliminar muchas cosas. Por supuesto, nos vamos a quedar con la idea de generar algo nuevo, que era lo que el modernismo nos traía. Queremos algo nuevo, pero vamos a generar algo más limpio, algo más claro, algo más ligero. No queremos ya ser tan ostentosos. Entonces, implantaba una forma universal de proyectar que no se atara a las características de ninguna región específica. Es decir, que estos arquitectos, en especial Le Corbusier, que lo van a escuchar mucho en su carrera, apenas van en segundo, me imagino que ya para esta ocasión ya lo habrán escuchado mínimo unas 2 o 3 veces. Le Corbusier es un arquitecto que tenía esta idea de que este estilo internacional iba a caber en todo el mundo. Si una casa habitación para él era una máquina para habitar, así lo menciona en uno de sus tratados, de sus publicaciones. La casa es una máquina, pero como no nada más la casa es una máquina para habitar, sino la silla es una máquina para sentarse, la mesa es una máquina para hacer actividades como a lo mejor alimentarse, recrearse o generar algún trabajo, etcétera. Entonces él veía todo como una especie de máquina que podría servir en diferentes lugares. Entonces él proponía que una casa habitación hecha no sé, en Hong Kong, esa casa habitación iba a funcionar si la hacíamos en Río Grande, por ejemplo, o si hacíamos una casa en no sé, Jalapa, Veracruz, iba a funcionar también en Sydney, Australia, lo cual en ese tiempo pues era una idea innovadora, porque era algo que como era una máquina para habitar, pues se iba a acomodar a las necesidades de la persona, porque solamente todos los seres humanos comemos, todos los seres humanos nos aseamos, todos los seres humanos tenemos necesidades fisiológicas. Es decir, somos como una máquina que tenemos características todos iguales. Nada más que Le Corbusier no pensaba mucho o no tomaba mucho en cuenta las culturas. E incluso tampoco no tomaba mucho en cuenta en aquellos tiempos el clima, los factores climatológicos. El bioclimatismo es muy importante en la arquitectura actual, al grado que van a llevar ustedes una materia que se llama bioclimatismo, donde van a aprender cómo influye el viento, el sol, la temperatura, el terreno, los árboles, la humedad, las nubes, todo, la lluvia, cómo todo eso influye en tu proyecto arquitectónico. Entonces, Le Corbusier creía que iba a funcionar y que así como una máquina de rasurar. Si yo me rasuro aquí en Zacatecas y me voy a rasurar a Fresnillo, es exactamente lo mismo, va a funcionar. Y si me voy de viaje, de pronto tengo mucho dinero y me voy a Dubái
a vacacionar y me llevo mi máquina para rasurar, pues allá va a funcionar igual. Entonces, no es la misma comparativa, pero Le Corbusier creía algo así con las casas, ¿no? Él creía que iba a funcionar en cualquier lugar. Entonces es por eso que implantaba una forma universal de proyectar que no se atara a las características de ninguna región en específico. Ojo, eso es muy importante. ¿Qué influyó? ¿Qué influyó para que se diera con más fuerza el auge de este estilo? Pues como ya dijimos, la industrialización, ¿no? Ya les platiqué hace poquito, hace un momentito, cómo nos pegó a toda la humanidad la industrialización de las cosas. ¿Con qué? Pues con esta revolución industrial que llegó, donde llegó la máquina a implantarse, a crear cosas en serie, a fabricar cosas en serie, y todo se empezó a hacer mucho más rápido. La mecánica y la ingeniería es importante, como ya a través de esta nueva industrialización empiezan a generarse materiales nuevos. En el punto número 3, la ciencia de los materiales, se empiezan a generar materiales nuevos y se empiezan a generar diferentes mecánicas y diferentes soluciones de ingeniería en cómo proponer nuevos materiales y cómo formar estructuras con estos materiales. Entonces, esos 3 puntos son muy importantes para el desarrollo de este movimiento. Entonces, características fundamentales. Acuérdense que a mí me gusta decirles, movimiento estilo internacional, estas son sus características más principales para que no se los agarren en curva cuando les pregunten o que ustedes sepan cosas así más precisas. Primero hace énfasis al ortogonal, es decir, líneas a 90 grados, líneas pues muy precisas, muy paralelas, ortogonales, es decir, la forma lineal era parte fundamental de este movimiento. La implementación de superficies lisas, como sabemos en el modernismo, principalmente en el Art Nouveau y en muchos otros, se dio también la ornamentación. La ornamentación era importante en esos ismos que se generaron en aquel tiempo. Era muy importante la ornamentación como tal. Entonces, de alguna manera, aquí la quitan. Dejan superficies lisas. Y no nada más las fachadas, sino también en planta, en los alzados, por supuesto, pero eliminan el ornamento. Es decir, que si quieres poner esta moldurita por aquí, esta cornisa, que quiero meter un friso, un arquitrabe, una pechina en algún lado, etcétera, un arco ojival con estrías, unas columnas, unos capiteles, etcétera. Todo este tipo de ornamentos, olvídense. Si el Art Nouveau nos trajo estos ornamentos muy naturales, muy orgánicos, pues aquí no, olvídense ya de todo eso. El ornamento muere casi por completo y nos genera un aspecto visual de ligereza que permitirá la construcción de voladizos. Fíjense, en aquel entonces era muy novedoso el volar espacios, generar espacios sin soportes. Era muy novedoso y era algo muy llamativo en aquellos tiempos. En el contexto histórico, pues vamos a ver que les voy a leer estos parrafitos que más o menos van resumiendo lo que les he estado comentando. En aquel tiempo, pues, la incomodidad de algunos arquitectos con el eclecticismo. Acuérdense que el eclecticismo es esta mezcla de muchos estilos, perdón, que se generaba a través de querer inventar o más que inventar, querer proponer edificios novedosos, edificios atractivos para las personas, mezclando elementos. Entonces había mucho eclecticismo y divergencia de estilos arquitectónicos a finales del siglo XIX. Y entonces por eso se tomaban muchos detalles ornamentales, características, elementos formales de los más diversos estilos y periodos, sin obedecer en ningún momento a la relación entre la forma y la utilidad de las edificaciones. Aquí comenzamos a
a fijarnos en la forma y en la función, que ese era un tema que también les quería dar y en el cual quería platicar con ustedes, y tengo un tema, una presentación muy interesante en relación a eso, que lamentablemente pues no se las puedo dar ya, pero hay una premisa muy importante, una pregunta que todos los arquitectos nos generamos, y que yo, si algún día logran salir de la carrera de arquitectura y yo soy su sinodal, se las voy a preguntar, porque siempre se les pregunto a los alumnos que soy su sinodal, la forma o la función. Para ti como arquitecto, ¿qué es prioritario? ¿La forma o la función? Es decir, ¿qué te importa más de tu edificio? La forma como tal de él, que es un edificio vistoso, atractivo, elegante, que sea un edificio ostentoso, que sea un edificio que llame, que impresione, que impacte formalmente, que la gente que pase por ahí vea y se quede parada y obligue a sacar el celular para tomar una fotografía de tu edificio, obligue a eso. No sé si les ha pasado cuando viajan, y más a nosotros, que somos arquitectos, que estamos relacionados con esta bella carrera, bella arte. En cuanto vemos un edificio que nos llama, lo retratamos y nos tomamos la foto ahí o le tomamos foto al detalle, pero la idea es que no nada más nosotros, sino todo el público, en base a esa belleza de ese edificio, pues uno se tome la fotografía y saque el celular. Entonces, ¿qué te llama más? ¿Eso, que tu edificio sea así, o que funcione? Que funcione como tal, que yo sepa que yo entro a un edificio el cual tiene las medidas, tiene los espacios, las alturas, las ventilaciones, la iluminación, todo eso, que funcione como debe de ser, que funcione como un edificio como tal, y no precisamente que sea feo. No estoy diciendo que sea feo, ni que el edificio que sea muy ostentoso no funcione como tal, pero sí va a tener ciertas carencias. Y al igual un edificio 100% funcional, pues a lo mejor no va a ser muy ostentoso, porque vas a aprovechar todos los espacios, vas a dejarlo lo más funcional posible. Entonces ahí está esa premisa. Por lo general, y estoy seguro que ustedes también, pues todos van a responder, pues es que son una mezcla de los dos. ¿Verdad? Los dos deben de ser parte fundamental de un edificio, y es cierto, pero es importante a veces en un examen profesional obligarlos a que se decidan por alguno de los dos. Y eso es una parte ahí chusca que yo les propongo ahí en el examen. Entonces, se olvida, pues, en aquel tiempo había mucho ornamento y muchas formas arquitectónicas. Otra, poniéndonos un poco en el contexto histórico, pues ya saben, la industrialización acelerada de las sociedades europeas y norteamericanas comenzó a crear la necesidad de nuevos tipos de edificios. Es decir, ocupábamos ya nuevos edificios que no existían, como por ejemplo aquí nos habla de edificios de oficinas. Antes, muy probablemente antes de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, pues edificios como tal, así de oficinas, pues no existían. Un edificio grande de puras oficinas, pues no existían. A lo mejor no había fábricas tan grandes. Antes de la Revolución Industrial, pues no había edificios grandes de fábricas, estos almacenes o bodegas tan grandes para precisamente resguardar la maquinaria tan grande que en aquellos tiempos había para la fabricación de todos estos elementos en serie. Pues estos edificios son nuevos para la gente. Entonces también se preparan pues estos nuevos edificios, estas fábricas, para las maquinarias novedosas y pues para gran cantidad de obreros que van a trabajar ahí. Otra cosa también dentro del contexto histórico, pues los enormes avances técnicos de los materiales de la construcción, que permiten la innovación del hormigón armado y los procesos en la aceleración del acero. Todo esto conllevaría nuevas posibilidades estructurales que harían realidad edificios más altos, más resistentes, más espaciosos. Recuerden que los materiales de construcción del siglo XVIII, de principios, bueno, de mediados hacia atrás del siglo XVIII, un poquito más para acá, pues era la piedra, la madera, el tabique,
había un tipo de tabique, pero primeramente era la piedra, la madera, pues ni el acero, ni el vidrio, ni mucho menos el concreto estaba expuesto, ni materiales ya que surgían después, como el aluminio, etcétera. No, pues no existían. Entonces, al hacer edificios con materiales como piedra, madera, pues eran edificios de muros muy gruesos, estaban muy gruesos. Al llegar al acero, estos muros, que en aquel tiempo eran muros de 50 centímetros de ancho, pues llegan a ser muros de 20 centímetros de ancho y le ahorras muchísimo espacio a los lugares. Entonces, es muy importante los avances en los materiales. Surge pues el concreto armado. El concreto armado, saben que el acero, o lo van a ver ya en sus materias de ingeniería, pues el acero trabaja la tensión y el concreto la compresión, y estas dos fuerzas trabajando pues generan un molote muy resistente a cargas, ¿no? y a soportar mucho peso. Entonces, ¿pero quiénes son estos arquitectos? ¿Quiénes son estos arquitectos del estilo internacional que llegan a decir, bueno, aquí llego yo a hacer mis ideas, mis estilos? Pues principalmente Le Corbusier, que es este señor de aquí, de esta parte de abajo, de lentes, que es muy parecido a este señor de la esquina, pero en este caso no. Este señor es Philip Johnson, él es Le Corbusier. Grábense sus rostros. Es Mies van der Rohe, Richard Neutra, es Walter Gropius, que de seguro esta señorita Alexa pues se va a acordar de él, y de la Bauhaus, pues él es el individuo. Entonces, el estilo internacional fue impulsado por un pequeño grupo de destacados arquitectos, entre ellos Walter Gropius, Luigi Mies van der Rohe, Charles Edouard Jeanneret, más conocido como Le Corbusier, J.J.P. Holt, Richard Neutra, Rudolf Schindler y Philip Johnson. Entonces son algunos de los arquitectos. Este estilo surge, bueno, no el estilo, más bien el nombre que le dan, o su proyección a América, surge de una exposición en el MoMA donde ellos fueron invitados. Y así como el estilo internacional, fíjense que el MoMA es un paradigma, bueno, perdón, no un paradigma, perdón, es un escaparate, es una catapulta de proyección para nuevos estilos y nuevas formas en el arte en general. Ha generado paradigmas, han pasado por ahí nuevos paradigmas como el posmodernismo. Después me parece que en el MoMA también hubo una exposición no quiero mentirles si hubo una exposición de posmodernismo. Lo que sí estuvo una de deconstructivismo. De hecho, ahí surge el término deconstructivista de una revista de aquellos tiempos, pero ahí en esa exposición se le da más énfasis a ese nombre. Bueno, me estoy yendo un poquito. En esa exposición expone Le Corbusier con su Villa Savoy, que ahorita vamos a analizar un poquito más. Expone Philip Johnson con su casa de vidrio, este elemento sumamente bellísima casa en esta pradera, en esta plancha de pasto que se uniforma completamente con el contorno, que parece que no está ahí, que los árboles parece que la abrazan. Magnífica casa, la casa de vidrio. Una de las casas de Rudolf Schindler, la casa Schindler-Chaus, que es parte de su patrimonio, de su casa. Es una casa muy interesante. Por supuesto, el edificio de la Bauhaus por Walter Gropius en Dessau, que ya nos platicó en una ocasión Alexa, como les comentaba hace un momento. El maestro Mies van der Rohe con estos rascacielos tan importantes que él generaba los puntos de la nueva arquitectura en estos edificios. Pero ¿qué es esto de los puntos de la nueva arquitectura? Aquí está lo que les comentaba de la exhibición. Miren, el nombre que triunfó en el mundo anglosajón, en Europa, ¿verdad?, como sinónimo de movimiento moderno, y que como en sí mismo indica, lo consideró un estilo. Proviene de una exposición de arquitectura europea que tuvo lugar en el MoMA, que es el Museo de Arte Moderno, en 1932.
organizada por Henry Russell Hitchcock y por Philip Johnson, por el mismo arquitecto. Él era curador ahí en el MoMA, formaba parte de los trabajadores ahí del MoMA y él la formó. Entonces, este estilo internacional o arquitectura moderna en Europa, pues tiene diferentes representantes como Mies van der Rohe, Walter Gropius, Hans Schauron, Otto Hassler, Le Corbusier, Alvar Aalto. En América está Raymond Hood, Frank Lloyd Wright, Howie Lasker y Richard Neutra. Y en el mundo, pues en muchos países se vio reflejada este tipo de arquitectura: Australia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Italia, Japón, España, Suecia, Suiza, la Unión Soviética. En México también, por supuesto, que tenemos nuestros arquitectos, no precisamente del estilo internacional, pero sí de un estilo que va muy relacionado con ellos, que es el funcionalismo, el racionalismo. Y para muestra un botón tenemos al maestro Juan O'Gorman con unos edificios o con unas casas, particularmente su casa de él, la casa Frida Kahlo y Diego Rivera, bellísimos ejemplos de funcionalismo a nivel internacional. Luego también estaría muy interesante haber visto algo de O'Gorman, pero lamentablemente este tiempo nos está consumiendo. Entonces, estas imágenes, fíjense, y las acabo de meter aquí en la presentación. Se llama, aquí en la esquina está Archiflix, así como tipo Netflix, pero de arquitectura, no sé, creo. Es una página de Facebook, y me encontré estas imágenes. Y se me hicieron muy interesantes para mostrárselas a mis alumnos. No quiero quitarle crédito a quien las haya hecho, nomás sé que en Archiflix las encontré, y pues gracias a quien las haya hecho y las haya hecho públicas, que por cierto, creo que todo lo que publiquen en Facebook es público, para que tengan cuidado. Los 5 principios de una nueva arquitectura. Le Corbusier hace vamos a llamarle un tratado de arquitectura que Le Corbusier era editor de una revista que se llamaba El Nuevo Estilo. No tengo ahorita bien el dato, pero era editor de una revista y era fundador y pionero de uno de los congresos más importantes de arquitectura moderna del mundo, que eran los CIAM, Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, que hubo varios en el mundo, y Le Corbusier era de los principales promotores. Entonces se movía se movía mucho en el ámbito de la arquitectura, también se relacionaba mucho el hombre. Pero entonces hay 5 puntos, y estos espero que se les guarden, porque estoy seguro que más adelante algún otro maestro se los va a preguntar o lo van a ver. Entonces, ¿qué son estos 5 puntos de la nueva arquitectura que Le Corbusier proponía? Uno es la planta baja sobre pilotes. Él quería dejar la planta baja libre, es decir, sentada sobre pilotes. Ojo que debe llevar una cimentación. Entonces estos pilotes hacían el funcionamiento de columnas y soportaban gran parte del edificio. Ojo, aquí estamos viendo la Villa Savoy, para que quede claro. Este croquis que está aquí presente es el de la Villa Savoy. Si ven la fachada, véanla. Es la misma que yo les presenté. Me voy a regresar un poquito. Que yo les presenté en esta parte de aquí. Es esta. Estos son los pilotes. Y Le Corbusier, en este proyecto, en la Villa Savoy, él plasma estos 5 puntos de la nueva arquitectura. Entonces, ojo, estamos hablando de la Villa Savoy de Le Corbusier. El primero, la superficie a nivel del suelo debe ser ocupada por el movimiento del auto, el protagonista del espacio público en la era industrial, o por la continuidad del verde. Entonces le daba importancia al automóvil y a expandirse en la planta baja, ¿no? O sea, que puede ser un jardín en esta planta baja sin ningún problema. Y le daba importancia al carro, que ahora en esos tiempos, los nuevos estatutos del nuevo urbanismo, hay que alejarnos del carro, hay que tratar de movernos por otros medios y alejarnos un poco del vehículo. Entonces, 1, planta sobre pilotes. 2,
La terraza jardín también, pues un punto importante en la arquitectura actual. No tal como techos verdes que ahorita se está viendo que literal siembras un jardín en el techo o en la azotea de tu edificio, pero sí Le Corbusier decía pues que la cantidad de espacio natural que un edificio ocupa al construirse debe ser devuelto a la naturaleza con la creación de un jardín en la cubierta del edificio. Entonces, no solamente es crear este jardín ay, dejo un espacio verde, ¿verdad? Porque como leí en la torre, en la planta, a mi edificio, voy a hacer ahora un jardín arriba, tal cual, no. Sino es, por supuesto, meter esta zona verde, esta área verde, pero aparte darle función a esta azotea. Yo estoy seguro que de ustedes, la gran mayoría, un poquito más de la mitad, no usa su azotea para nada. Es decir, hay algunos que lo utilizan inteligentemente para subir a tender ropa. Hay otros que lo usan no tan inteligentemente para dejar el perro y que viven en la azotea. Hay otros más inteligentes que lo usan como una terraza para fiestas, para carnes asadas y cosas así. Entonces, el uso de esta cuarta fachada, que también le denominan así, es importante, y generar esta cuarta fachada, que es decir, que tú pienses en la azotea como un espacio útil en tus proyectos. El siguiente cuatrimestre van a empezar a diseñar, van a empezar a proponer ustedes, van a empezar a rayar. Entonces, les propongo que trabajen su cuarta fachada y trabajen su azotea, que su azotea funcione, que en sus proyectos uno vaya a la azotea a algo, aunque sirva nada más como terraza para ver el panorama o para fumarse un cigarro o para generar algo interesante. Entonces, lo que hicieron no nomás nos hablaba de generar el jardín, sino también de hacerlo funcional. La planta libre. La estructura debe colocarse sobre el perímetro del proyecto, de manera que no interfiera en el diseño interior. ¿Qué problema tenemos mucho con los ingenieros? Y no con todos, con muy pocos. Que tú les llevas un proyecto, ellos te lo calculan y pues muy probablemente te pongan o te diseñen una columna de 30 por 30 centímetros en medio de tu sala, ¿no? O donde va la mesa de tu comedor, donde la propusiste, ahí ponen una columna los ingenieros. Entonces, por eso que yo también les recomiendo que se vayan haciendo, no, pues ustedes van a ser ingenieros, ¿verdad? Son ingenieros arquitectos. Pero bueno, entonces no propongan columnas en lugares donde no vayan. Esta idea de Le Corbusier es muy importante. La estructura se refiere a este esqueleto que va a soportar la casa, que esté en el perímetro de la casa lo más que se pueda, que no se meta al interior, no metan columnas en medio. Lógico que va a haber ocasiones en que es inevitable, pero intenten no hacerlo. Aquí Le Corbusier, como pueden ver en esa propuesta, pues a pesar de los pilotes que van aquí alrededor, que soportan el edificio, pues también aquí en el interior tiene unos, no los quita, pero los acomoda y crea una retícula muy funcional a manera de que de esto quede lo más libre posible. Entonces, la planta libre es muy importante, ya que con esto tú puedes generar en el interior infinidad de espacios y trabajarla a tu gusto y forma. El punto número 4, la fachada libre. La estructura se retira de la línea del frente para permitir mayor libertad compositiva. Acuérdense del clásico, de los clásicos. Vamos con los romanos, vamos con los griegos, vámonos después a otros estilos como el gótico, vamos con el barroco, vamos con el Art Nouveau, vamos con el Art Deco, vamos con el Arts and Crafts, bueno, es un poquito menos, pero sí. En el frente teníamos muchas líneas verticales. Tenemos muchas columnas adornando nuestras fachadas. Tenemos muchas líneas. Vean muchos edificios clásicos
y van a ver cómo hay muchísimas líneas verticales aquí mismo en el centro, arquitectura colonial, 100%. Vayan al centro algún día, claro, después de todo esto, ya cuando puedan salir, y vean los edificios y vean cuántas líneas verticales hay en ese edificio, en esa fachada. Infinidad de líneas. Ahí mismo en sus municipios, vayan a las casas del centro, las más antiguas, a la Casa de Cultura, a la Presidencia Municipal, a lo mejor alguna casona vieja que esté ahí, a lo mejor a la casa parroquial, y busquen estas y van a ver cómo hay líneas. Entonces Le Corbusier limpia por completo esta fachada para tener mayor libertad, para, para poder tú generar, trabajar en colores si quieres, trabajar en vanos, ventanas, puertas, portones, rejas, etc. Entonces esta libertad de la fachada la limpia por completo y queda una pureza y una sencillez que de ser tan sencilla pues enamora, ¿no? Gusta. Es por eso que una frase muy importante me parece que es Louis Sullivan, no quiero mentir, menos es más. La frase esta que ustedes han escuchado en infinidad de publicidad de yogures, de bancos, no sé, el menos es más. ¿Por qué? Porque de tan poco ornamento, en el caso arquitectónico, se ve hasta limpia, se ve muy ligera la fachada. Entonces, eliminar este ornamento vertical. Y por último, la ventana corrida. Aquí está resaltado en verde. La abertura se prolonga a todo lo largo de la fachada, garantizando un óptimo nivel de iluminación para todo el interior. Propone esta ventana alargada, donde puede entrar muchísima luz. Tú propones tu ventilación, tú propones por dónde entra el aire y por dónde sale, por dónde entra la luz también y por dónde no. Si se fijan, en la mayoría de los, me voy a regresar otra vez, en la mayoría de los proyectos que vimos aquí, vean cómo aquí Mies van der Rohe genera esto precisamente. Genera, por supuesto, las ventanas alargadas de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Tenemos edificios también que son ya más modernos, pero miren, por ejemplo, este de aquí la ventana alargada no la tiene, son cubitos, pero este sí tiene la ventana alargada. Vean los pilotes abajo, cómo está levantada sobre pilotes la planta baja, cómo está limpia la fachada, no tiene ornamento, está limpia, se ve ligero, a pesar de ser un rascacielos grande, ostentoso, se ve ligero, no está muy ornamentado, nada más lo que es, muy racionalista lo que es, nada más para lo que funciona. Es muy probable que la terraza jardín esté aquí arriba, no lo sé, no he tenido el gusto de estudiar bien este proyecto, pero también algo importante, no quiere decir que todos los edificios tienen que llevar estos 5 puntos. Le Corbusier lo proponía, pero en ningún momento yo estoy diciendo, ni Le Corbusier decía que para considerarse una arquitectura del estilo internacional tiene que llevar esos 5 puntos, no. Pero puede llevar 2, puede llevar 3, puede llevar hasta 4, incluso los 5. ¿Por qué no uno solamente? Pero miren, aquí mismo Van der Rohe eligió algunos. No se diga Gropius con estos ventanales alargados, la fachada limpia. Acá también Rodolph, como estas ventanas ya alargadas, la fachada casi sin ornamento. Parece que su azotea tiene funcionalidad. No se diga este ejemplo tan claro de nula ornamentación y planta libre. Vean cómo la planta libre que nos propone Philip Johnson en la casa de vidrio es plena, completamente plena, para poder tú moverte como quieras y acomodar los conceptos. Nada más tiene en el centro un volumen que, si no me equivoco, son los servicios sanitarios,
y ese volumen ese es el único que está en el centro, pero todo lo demás la planta es libre. Ojo, este concepto no quiere decir que tiene que estar todo libre, ¿verdad? Por supuesto que debes tener elementos que estén ahí en tu planta, pero liberarla lo más que se pueda de elementos para generar uno de estos puntos de Le Corbusier. Y todavía Savoy pues no se diga. Entonces, estos son los 5 puntos importantes de Le Corbusier. Aquí les tengo ya otra fotografía, otra imagen para que la vean, y otras 2 imagencitas de la Villa Savoy. Aquí está la parte de adentro, estamos abajo de este volado generado por Le Corbusier. Aquí estamos en la terraza jardín, miren cómo genera el uso de la terraza, que puedes utilizar, que puedes vivir la azotea. Esta es la azotea y cómo en la azotea tenemos esta habitación, que arriba de esta habitación también genera un espacio funcional y habitable y vivible, donde la gente puede caminar y puede platicar, puede correr, puede estar, es decir, que es parte de la casa. Y ahorita estamos ya viendo otros ejemplos. Esto es una casa de Mies van der Rohe en Alemania, que también tiene su historia. Creo que los alemanes también se la quitaron. Hay infinidad, hay muchos videos. Si les interesa este tipo de cosas, en YouTube hay muchos videos de arquitectura del estilo internacional y de muchos otros que pueden investigar. Pero aquí vemos la fachada libre de ornamento, ventanas largas, planta libre. Es la misma casa, nada más que en otra fotografía, en otra época del año. Aquí también vean cómo la planta libre se generan, por supuesto, estos elementos estructurales, pero son elementos que gracias a la revolución industrial nos generan estos perfiles tan delgados, estos tubos de 4 pulgadas, que a lo mejor son de 4, de 6 pulgadas a lo mucho, que nos funcionan como columnas, cuando antes tendríamos que poner columnas de 30 por 30, 40 por 40 centímetros, incluso de mucho más antes. Tú sabes, las columnas en las catedrales, en estas basílicas tan grandes, que ahorita que se generaban pues, a lo mejor de diámetros de más de 1 metro, 1,20, grandísimas. Entonces ahora con estos elementos de acero tú puedes levantar naves industriales con columnas de a lo mejor de 16 pulgadas por 8 pulgadas, unas IPRs, y puedes tú generar espacios libres y muy interesantes. La casa Robbie de Frank Lloyd Wright, una casa excepcional en todos los aspectos que la quieras ver, los acabados, las alturas. Hay unos videos muy interesantes de esta casa que se las quiero recomendar. Esta casa, el acomodo, el aparejo de ladrillo, el acomodo de ladrillo tiene mucho que ver, las proporciones. Es una casa muy interesante. Ya creo que llevo mucho tiempo, no sé cuánto llevo, pero ya quiero terminar porque vamos a ver otro tema. Esto es estilo internacional, es algo del interior, algo que se daba mucho en aquellos tiempos, que nos platicó también Alexa, que la Bauhaus proponía mucho. Es que aparte de que ya sabes, este arte y este oficio que se mezclaba dentro de la escuela de la Bauhaus, la madera, el acero, los herreros, los carpinteros, eh, trabajaban sus muebles. El arquitecto no nada más diseñaba la casa, no nada más diseñaba el jardín, sino que los muebles, desde las cucharas, los tenedores, los platos. Frank Lloyd Wright en esta casa diseñó, creo, hasta el más mínimo tenedor fue diseñado por él. Entonces es muy interesante. Espero que les haya servido. Ya con esto, aquí termino. Es mi última diapositiva, me parece. ¿Sí? Aquí termino. Les voy a dejar otro video. Está a continuación otro video que ya nos habla del postmodernismo. Ya después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué siguió y qué podrá seguir? Muchas gracias. Espero no haberme tardado mucho. Pórtense bien y estamos en contacto. Bye.